Hola chicos y chicas, mi nombre es Sandra Britney Sánchez Jacinto, soy coordinadora de Capacity Building y bueno, vamos a retomar lo que dejamos ayer, que es la ponencia de edad corregida y su impacto en el neurodesarrollo con el licenciado a cargo, el licenciado Luis Cisneros de Leni, docente de la Facultad de Medicina, licenciado en terapia física con maestrado en gestión deportiva. Entonces, pues los dejo con él. Muchas gracias, Andy, por la invitación. Vamos a ver un tema de, bueno, como título, edad corregida y su impacto en el desarrollo. Bien, entonces para comenzar, pues es importante tener ciertos bases importantes en el neurodesarrollo para saber qué es la edad corregida, cómo sacarlos, a qué niños hay que hacerlos, hasta qué edad hay que practicarla. Y pues, bueno, para eso tenemos que conocer las etapas de un niño sano para detectar cuál es el problema en un niño que tenga problemas en su neurodesarrollo o en sus fases, en cumplir sus etapas normales de un desarrollo. Bien, vamos a hablar, como les comentaba, de un bebé sano que, bueno, la mamá tendrá que tener un buen embarazo, un buen nacimiento, llevar adecuados chequeos mensuales de todas las medidas preventivas y posteriormente del nacimiento, que el examen físico del bebé, desde cuerpo entero, después, posteriormente, pues llevar su carta de vacunas, checar sus bases de desarrollo que se vayan cumpliendo a la edad, el chequeo de las consultas y todas las medidas preventivas o de cuidados que pues, van a tener los papás. Puntos importantes en un niño con un desarrollo normal, pues el perímetro cefálico, y al nacimiento debe medir aproximadamente 35 centímetros y este debe crecer 1 centímetro por mes aproximadamente hasta el año, que hasta el año se iguala con el perímetro de la caja torácica. Esto es importante porque si en dado caso los papás detectan que pues, en el perímetro cefálico al niño le empieza a crecer más de lo normal, pues no hay que esperarse porque muchas veces pasa eso, que entre familiares ceden que no vayan al médico o comentan con los papás que no está bien, que no pasa nada y a lo mejor tiene un problema más grande. Entonces no hay que esperarse cuando se detecta algo. En este caso, pues el aumento del tamaño de la cabeza. Otros puntos importantes es que, bueno, al nacimiento el niño puede pesar entre 2,5 kilos y 4,5 kilos, ¿okay? Que sería un peso dentro de los parámetros normales. Este peso se tendría que duplicar al 5º mes y se tendría que triplicar al año, cuadriplicar al 2º año del niño. Para sacar el peso normal de un niño existe una fórmula que, bueno, si se alcanza a ver bien, pero es la edad en años del niño, se multiplica por 2 y se suma más 8. Esta fórmula se realiza del primer año de nacido hasta los 6 años. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el niño de 4 años pesa 16 kilos, ¿ok? Para sacar ese peso, tenemos el 4, que es la del niño, se multiplica por 2, el 2 pues es parte de la fórmula y se suma más 8. Entonces nos dan los 16 kilos de acuerdo a la del niño, ¿ok? Entonces es importante porque si el niño está pues arriba de su peso, a lo mejor tendrá sobrepeso o un grado más alto. Si el niño está de bajo peso, tendremos que ver la causa de ese bajo peso o si fue prematuro, que el niño tendría que alcanzar su peso de acuerdo a la edad. Lo mismo pasa con la talla, al nacimiento aproximadamente dentro de parámetros normales, el niño tendrá que medir 50 centímetros y al año pues, aumenta el 50%, en este caso 75 centímetros. Que igual, entonces esto tendrá que corresponder peso y talla con la edad más el perímetro cefálico y ahí tenemos 3 parámetros de referencia, que si bien son parámetros que se ven en la vida diaria, cualquier momento de alteración en esos rangos, pues que sea notorio, pues hay que acudir con un médico.
Bueno, ya después está la inspección, que ya es una inspección más médica, que solamente es del niño sano, ¿sí? Donde pues el médico, el pediatra, tendrá que evaluarlo físicamente en cuestión de su movilidad, de las fontanelas, de las suturas, y que todo eso funcione bien. Obviamente el pediatra le da una explicación a los papás de cuál es un desarrollo normal para que los papás aprendan a detectar pues si algo está mal en su pequeño. Ya entrando a un poco a la definición de qué es edad corregida, tenemos que saber qué es la edad cronológica, porque las dos se sacan, sin embargo, son cosas diferentes. La edad cronológica es pues, la edad de nacimiento desde el día que nació el bebé, pues hasta la fecha actual. Que pues nuestra edad, por ejemplo, yo tengo 30 años, entonces esa es mi edad cronológica, del año que nací hasta la fecha del día de hoy. Para llegar a la edad corregida tenemos que saber pues las semanas de gestación de un embarazo normal, que comúnmente es las últimas de la 38, 39 o 40 es lo que debía durar pues un embarazo. Pues, si puede durar 41, 42 semanas y ya estamos hablando de un embarazo postmaduro. Si el embarazo culmina antes de las 37 semanas, pues tenemos un prematuro moderado, de las 32 a las 37 semanas de gestación, muy prematuro, de la 28 a la 32 y ya prematuros extremos menores de 28 semanas de gestación. Bueno, aquí es importante porque ya prematuros extremos hay que ver si son compatibles con la vida y seguramente están mucho tiempo en incubadora hasta que se estabiliza y pues el pronóstico pues es reservado. En prematuros moderados pues hay que ver qué tanto, si el niño es sano, si tuvo problemas al nacer, si no tuvo ningún problema, es común que luego tengan retrasos globales del desarrollo, pero son niños sanos. Y también está la otra cuestión que puede tener algún problema al nacer o antes del nacimiento y desarrollar alguna patología más grave, por ejemplo, pues parálisis cerebral. Entonces, todo eso es muy importante a la hora de realizar ya la evaluación de la edad corregida y detectar si el niño tiene algún riesgo de daño neurológico porque va a influir directamente en su neurodesarrollo y en sus capacidades. Y bueno, ya tenemos la edad corregida. La edad corregida solo se saca a bebés prematuros, es decir, por debajo de la semana 37 de gestación. Bueno, hablando un poco de nacimientos prematuros, la Organización Mundial de la Salud se comenta que se estima cada año unos 15 millones de niños prematuros que no cumplen o que no llegan a la semana 37 de gestación. Y comentan que esta cifra, pues, cada año, pues, va en aumento. También comenta la Organización Mundial de la Salud que las tasas de supervivencia, por ejemplo, en contextos de ingresos bajos, la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas, es decir, 2 meses antes de llegar al final de un embarazo, mueren por no haber recibido cuidados sencillos, como no proporcionar el calor suficiente, ¿sí? Entonces, hablamos de niños en contextos de ingresos bajos que el centro de salud o los hospitales no cuentan con el material necesario para conservar a lo mejor la vida de ese bebé. Y bueno, igual hablamos de, hay cuestiones que se pueden prevenir en el embarazo y esas cuestiones pues es llevar lo mejor posible una dieta saludable, una nutrición óptima, quitar los consumos de tabaco y alcohol en el embarazo. Si bien son conductas que se pueden modificar de la mamá, es muy importante realizarlas.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud menciona los 10 primeros con mayor número de nacimientos prematuros. En número 1 está la India, en segundo lugar pues tenemos a China, en tercer lugar a Nigeria. De este lado de América pues tenemos a Estados Unidos y a Brasil. México no aparece en los primeros 10, sin embargo, no quiere decir que no haya muchos, no haya gran número de bebés prematuros, pues es más común de lo que parece. El otro punto importante, que son factores de riesgo para daño neurológico, ya que pues, el niño puede nacer, tener complicaciones al nacer o posteriormente, y es importante detectar si el niño es un niño sano o tiene algunas complicaciones o va a desarrollar alguna patología más grave. ¿Qué es el riesgo para daño neurológico? Son aquellos niños que por sus antecedentes pre, peri o postnatales tienen más probabilidades de presentar en los primeros años de vida problemas del desarrollo, y estos se pueden ver reflejados en lo motor, en lo cognitivo, en lo sensorial, en lo conductual, y puede ser algo transitorio o puede ser algo ya establecido, es decir, que va a convivir con él pues el resto de su vida. Tenemos tipos de factores de riesgo, entre ellos biológicos, ambientales, psicológicos y sociales. ¿Okay? Nos vamos a ir a los... Bueno, aquí comentar que, bueno, la preeclampsia es una patología muy común que desarrolla la mamá, al igual que la diabetes gestacional, y entonces son puntos a tomar en cuenta a la hora del embarazo, y que la mamá pues acuda al médico si detecta algo raro durante el embarazo. Los factores de riesgo perinatales, entonces hablamos de la prematurez debajo de la semana 37 de gestación, bajo peso al nacer, ya habíamos comentado que el rango normal es de 2,5 kilos a 4,5 kilos, entonces es importante si el niño tuvo bajo peso al nacer. La presentación, es decir, cómo viene el bebé, síndrome de estrés respiratorio, asfixia perinatal, una puntuación de Apgar baja, ya sea al minuto o a los 5 minutos. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el síndrome de estrés respiratorio, que bueno, se habla de la literatura que se da entre la semana 28 a 36 de gestación, es decir, si el niño nace dentro de esas semanas, es probable que el niño tenga esta patología. ¿Okay? Bajo peso al nacer, por menor a 2,5 kilos. ¿Okay? La presentación, pues, puede ser de cara, de frente, de nalgas o de hombros, ¿sí? Y bueno, lo que habíamos comentado de la prematurez, esta es otra clasificación que nada más lo clasifican en 3 rubros, que es leve, moderado y extremo, de 35 a 36 semanas, de 32 a 34, y los extremos menores de 38 semanas de gestación, ¿sí? Otra cosa que puede ocurrir, pues, es la asfixia perinatal, que tenemos un Apgar entre 0 y 3 a los 5 minutos, o sea, es muy bajo, ¿sí? La puntuación normal es de 10. Bueno, el diagnóstico, tenemos una herramienta que puede ser el electroencefalograma, pero pues, por ejemplo, si es una mamá que es de bajos ingresos o vive en zonas rurales, pues como comentamos, a veces los centros de salud no cuentan con esta herramienta, entonces pues es difícil llegar a un diagnóstico. Entonces por eso ahí entra la importancia de los cuidados de la mamá en el embarazo, ¿sí? Y pues también es relevante si es la primera gesta o es la tercera, la edad de la mamá, o sea, hay muchos más factores de riesgo. Y bueno, tenemos los ambientales que pues pueden ser desde fertilizantes, la economía, el consumo de sustancias, la exposición a otros químicos o exposición excesiva a radiación, que se va a ver reflejada pues si el niño es prematuro y en algún daño que pueda tener. Bien. La maduración del sistema nervioso central, y para ver las etapas del neurodesarrollo de un bebé hay que tener ciertos puntos en cuenta.
Y este es pues el nivel de maduración que va alcanzando de acuerdo a la edad del bebé. Por ejemplo, niveles, hablamos de los primeros meses, el primero, el segundo mes, tercer mes de vida del bebé, pues estamos en un nivel de maduración de médula, donde tenemos reflejos de estiramiento, flexores y extensores. ¿Okay? Eso hay que reeducar. El siguiente nivel de maduración, hablamos del tallo cerebral, y reflejos que se ven pues son tónicos de cuello, ya sean simétricos o asimétricos. Esos reflejos pues son patológicos después de cierta edad y hay que inhibirlos. Los niveles más altos de maduración, pues hablamos de un cerebro medio, que el niño tiene que tener respuestas de enderezamiento, y estos reflejos hay que estimularlos. Y el nivel más alto, pues hablamos de corteza, que son reacciones de equilibrio, igual son reflejos que hay que estimularlos. Estos pues se conservan por toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, en el nivel de corteza hablamos a un nivel de 1 año aproximadamente, que el niño empieza ya con la bipedestación, ya sea con apoyo, sin apoyo, y a caminar, realizar marcha de manera independiente. Aquí en el cerebro medio hablamos de es que el niño tiene control de cuello ya, control de tronco, si lo llevan hacia un lado el niño regresa a la línea media. Aquí en tallo pues hablamos de control de cuello y de giros. ¿Okay? Entonces es importante para a la hora de sacar la edad corregida, saber en qué nivel, por ejemplo, puede estar en edad cronológica de corteza, pero en edad corregida en cerebro medio. Entonces, de ahí la importancia de ver en qué etapa del desarrollo está él. Y la otra cuestión son los hitos del desarrollo que debe cumplir un bebé normal. Obviamente estos son parámetros de referencia. El niño puede cumplir mucho antes las etapas, pero si el niño tiene mucho retraso en alguna etapa, por ejemplo, hablamos de los 6 meses, que el niño debiera empezar a sentarse y pasan 8 meses o 9 meses y el niño todavía no reacciona a esa respuesta de enderezamiento a sedestación, pues algo está mal. El niño no hay que esperarse más tiempo y es importante acudir al médico para una evaluación y ver qué está pasando pues, con el bebé. Toma más relevancia porque pues, es común entre familiares o personas que a veces dejan pasar el tiempo por la cuestión de que piensan que está bien y no está bien dejar pasar el tiempo si el niño llega a ciertos meses sin cumplir una etapa del desarrollo. A los 3 meses el niño debía tener control cefálico, empezar a sonreír socialmente. ¿Sí? A los 9 meses, pues es una etapa importante que es la de gateo, que es de mucha exploración. Y ahí a veces hay cierta controversia porque hay niños que no gatean, o sea, se saltan esa etapa. No quiere decir que sea malo, pero es una etapa muy importante de disociación de cinturas del niño, de reforzar el control de tronco, de pues explorar, de desplazarse para donde quiera el bebé. Posteriormente, pues ya llegan los 2 meses al año, pues la bipedestación, regularmente es con apoyo y de ahí progresará pues, a la marcha independiente aproximadamente a los 14 meses. Y ya hablamos a los 23, 24 meses, 2 años, que pues el niño ya desarrollaba más habilidades gruesas, motoras, cognitivas, sociales, lenguaje y actividades de la vida diaria, como vestirse, desvestirse. Y es importante porque la edad corregida se saca hasta los 24 meses. ¿Okay? Y bien, vamos a poner ya unos ejemplos para entrar directamente a cómo sacar la edad cronológica y la edad corregida de pues, un niño. ¿Sí? Entonces, para sacarla hay que hacer una tablita como esta. Bueno, no está la tablita, pero se inicia con la fecha de valoración. La fecha de valoración pues es el niño, bueno, el día que se realiza la fórmula para sacar la corregida. Por ejemplo, si yo la quiero sacar, pues la fecha de valoración sería hoy. ¿No? Si la quieren realizar mañana, pues cambiarían al día de mañana aquí el día. ¿Sí? Pues vamos a hacerla con el día de hoy, que hoy es el año 2022, el mes 05 y el día pues 28, que es el día de hoy.
Posteriormente o debajo de la fecha de valoración hay que poner la fecha de nacimiento. En este caso vamos a hacer una suposición que un niño nació en el 2021, en el mes 01 y en el día 10. Bueno, es muy importante que coloquen primero el año, el mes y el día para poder realizar la resta. Entonces, entre la fecha de valoración y la fecha de nacimiento se realiza una resta, empezando por los días. Pues aquí tenemos 28 días que corresponden al día de hoy, menos el día que nació el bebé. En este caso, el 10 se resta 28 menos 10 y nos quedan 18 días. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo sencillo y vamos a ir a unos más complicados, ¿ok? Entonces aquí es una resta sencilla. Posteriormente restamos los meses, que es en el mes 5 menos el mes 1, que sería enero, y tenemos 4 meses, ¿ok? Y después tenemos el año, que se restan 2022 menos 2021, y nos queda un año. Entonces su edad cronológica sería un año, 4 meses, 18 días. Ya que tenemos la edad cronológica del niño, hay que ver si el bebé fue prematuro. Recuerden que la edad corregida solo se saca en niños prematuros por debajo de la semana 37. Si el bebé nació en la semana 38, 39, 40, 41, 42, su neurodesarrollo se trabaja sobre su edad cronológica. En este caso, vamos a suponer que el niño nació en la semana 30 y aquí se realiza una fórmula. Entonces, la fórmula es 40. Este número es de referencia y siempre es 40. Menos la semana de gestación, es decir, la semana en que nació el bebé. Este parámetro pues cambia, te lo tiene que dar la mamá o pues en la historia clínica se toma, ¿ok? Posteriormente se multiplica por 7, que este parámetro no cambia, que equivale a 7 días de la semana. Entonces tenemos 40 menos la semana que nació, vamos a suponer que es 30, se restan y nos quedan 10 semanas. Entonces esas semanas hay que pasarlos a días y por eso se multiplica por 7. Las 10 semanas que nos quedan por 7 días nos da un total de 70 días. ¿Okay? Ya que tenemos aquí los 70 días, hay que restarlos a la edad cronológica y que está aquí, ¿no? Entonces tenemos de la edad cronológica un año, 4 meses, 18 días y debajo de los días, de los 18, ponemos los 70 días. Esos 70 días equivalen a los días que le faltaron al bebé de vida intrauterina, ¿ok? Entonces aquí tenemos que realizar otra resta. Entonces tenemos 18 días de la edad cronológica más 70 días que le faltaron de vida intrauterina al bebé. Y entonces 18 menos 70 no nos alcanza, entonces tenemos que pedir un mes prestado aquí a los 4 que tenemos. Entonces un mes prestado se va a ver reflejado en días y siempre van a ser 30 días, nunca 31, siempre 30. Entonces pedimos un mes prestado, equivalente a 30 días, y lo sumamos más los días que tenemos, o sea, 30 más 18, y tenemos 48 días. 48 para 70, todavía no nos alcanza a restar, entonces tendríamos que pedir otro mes a este 4. Entonces ya serían 30 días que pedimos, más otro mes, otros 30 días, son 60 días, más los 18 que ya teníamos un total de 78 días. Y entonces ahí ya nos alcanza para restar 78 días, menos los 70, y nos da un total de 8 días. Entonces, de la edad cronológica teníamos 4 meses, pero pedimos 2 meses para poder realizar la resta de los días. Entonces, 4 menos los 2 meses que pedimos nos da un equivalente de 2 meses. Y bueno, en el año se queda igual. Y entonces, desde su edad corregida ya tenemos un año, 2 meses, 8 días. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos meses? Si vemos la comparación de la edad cronológica a la edad corregida, pues son 2 meses de diferencia.
Entonces, parece poquito, pero ya en un niño en cuestión de desarrollo, pues es bastante, ¿ok? Ahora aquí en su edad cronológica, el niño ya debería estar caminando de manera independiente, incluso subiendo escaleras, pero en realidad en su edad corregida, pues a lo mejor apenas empieza a caminar con apoyo o empieza a caminar de manera independiente, pero todavía con pérdidas de equilibrio dinámico, ¿no? Entonces, con este niño que fue prematuro, trabajamos sobre su edad corregida, ¿sí? El desarrollo. Bien, vamos a realizar otro ejemplo. Igual, empezamos con una fecha de valoración, el día de hoy, 2022, en el mes 05 y en el día 28. Ahora vamos a suponer que el nacimiento fue igual en el 2021, en el mes 10 y en el día 30. Entonces, donde a veces hay mucha complicación o donde se empieza a haber dificultad o confusión es en realizar las restas y en el pedir prestado, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, 28 menos 30, pues igual no nos alcanzan. Recordemos que cuando nos alcanza tenemos que pedir un mes que se ve reflejado en 30 días. Entonces, sumamos 28 que tenemos, más el mes o los días que pedimos prestado, que son 30, nos da un total de 58 días. Entonces, con estos 58 ya nos alcanza a restar los 30. Nos da un total de 28 días. Entonces, ahí ya quedan los días. Entonces, pasamos a restar los meses. Teníamos 5 meses, pero pedimos un mes prestado para poder realizar la resta de los días. Entonces, 5 menos el mes que pedimos, nos quedan 4 meses. Y intentamos restar 4 menos 10 de la fecha de nacimiento. Entonces no nos vuelve a alcanzar. Aquí tenemos que pedir un año. Un año se va a ver reflejado en 12 meses. No vamos a poner aquí un año, sino vamos a poner 12 meses de préstamo. Entonces ponemos aquí el 12 más los 4 que teníamos. Son 16 meses, ¿ok? 16 meses. Menos 10 de aquí abajo de su fecha de nacimiento nos da un total de 4 meses, ¿ok? Entonces aquí en el año teníamos que nació en el 2022, pero pedimos un año, o sea, 12 meses prestado para poder realizar la resta. Entonces nos quedaría 2021 menos el año en que nació, 2021, nos queda un total de 0. ¿Okay? Entonces su edad cronológica de este bebé serían 4 meses, 28 días. ¿Ok? Entonces, 6 meses, perdón, 28 días. Entonces aquí es importante porque a los 6 meses el bebé que deberá estar haciendo, pues empezarse a aceptar control de tronco, reacciones de defensa y de enderezamiento. ¿Okay? Pues vamos a suponer que este bebé nació en la semana 28, ¿ok? Entonces realizamos la fórmula, ¿okay? 40 menos la semana que nació, en este caso la 28, nos da un total de 12, ¿ok? Lo multiplicamos por 7, que equivale a 7 días de la semana, nos da un total de 84 días, ¿ok? Esos 84 días tenemos que cambiar, restarlos a la edad cronológica, lo ponemos aquí debajo de los días, y tenemos 28 días menos 84. Entonces no nos vuelve a alcanzar, tenemos que pedir prestado a estos 6 meses. Si pedimos un mes prestado, o sea, 30 días más 28 que tenemos 58. Menos 84, no nos alcanza, tendríamos que pedir otro día, otro mes, perdón. Entonces ya tenemos 60 días más los 28, tenemos 88 días. Entonces ahí ya podemos realizar la resta, 88 menos 84, nos queda un total de 4 días, ¿ok? Entonces teníamos 6 meses, pero pedimos 2 meses prestado para poder realizar
la resta de los días y nos quedarían 4 meses, ¿ok? Y ya, en años se queda igual 0. Entonces tenemos la edad corregida, 4 meses, 4 días. Entonces la diferencia entre la cronológica y la corregida igual son 2 meses. Entonces ahí la gran diferencia y la importancia en el desarrollo del niño, porque cuando pensaría la mamá que el niño empezaría a sentarse o luego van diciendo que ya tiene 6 meses y a lo mejor todavía no se sienta, pues en realidad todavía, de acuerdo a su edad corregida, el bebé debería estar terminando control cefálico, empezarse a girar, llegar a la línea media con el brazo. Entonces trabajamos sobre la edad corregida, ¿okay? Entonces aquí el niño debería tener un nivel de maduración de tallo, empezaría a salir de tallo, y aquí ya debería estar en cerebro medio. Entonces, el nivel de maduración sí cambia y por eso la relevancia de la edad corregida y con eso pues trabajar. Y igual si van teniendo alguna duda, llega a haber cierta confusión, pues le pueden poner a los comentarios o igual en el chat. Y vamos a realizar un ejemplo más. Vamos a realizar un ejemplo más, por si todavía hay como cierta confusión, ¿ok? Entonces, igual fecha de valoración la ponemos el día de hoy. Entonces, acuérdense de empezando por el año, el mes y el día 2022, en el mes 5 y el día de hoy, que es 28. Vamos a hacerla con un paciente, bueno, como si fuera un caso clínico. En este caso, esta fecha de nacimiento, si es un paciente que pues, se llama Fernando, que yo atiendo. Él tiene una fecha de nacimiento del 2021, nació en el mes 7 y nació en el día 11, ¿ok? Entonces vamos a empezar sacando su edad cronológica. Esta lo voy a ir haciendo aquí al instante. Entonces aquí tenemos los 28 días, lo restamos menos los días de nacimiento, 11, y nos van a quedar 17 días. Posteriormente pasamos a restar los meses. El mes 5 menos el mes que nació, 7, no nos alcanza, entonces tenemos que pedir aquí al año y entonces lo representamos en 12 meses, ¿ok? 12 meses que pedimos prestado más los 5 del día de que lo estamos valorando, o sea, 12 más 5 son 17, ¿ok? 17 meses y le vamos a restar los 7, 17 menos 7 del mes en que nació y pues nos quedan 10 meses, ¿ok? Entonces aquí en el año tenemos 2022, pero pedimos un año prestado acá, entonces nos queda 2021. 2021 menos 2021 y nos da un total de pues 0. Entonces tenemos que su edad cronológica es de 10 meses, 17 días, ¿ok? ¿Qué nivel de maduración debiera estar? Es un nivel de cerebro medio, con igual. Ya se debiera sentar, ya debiera llevar las manos hacia ambos lados, hacia el centro, ya debiera ponerse en 4 puntos, incluso gatear, ¿ok? Entonces eso es lo que debiera estar haciendo en su desarrollo normal, digamos, ¿ok? Entonces tenemos que Fernando nació en la semana 35 y realizamos la fórmula 40, que de repente su parámetro no cambia, que no cambia, menos semana en que nació, en este caso 35, lo restamos, nos da 5 semanas. Entonces eso hay que pasarlo a días, se multiplica por 7, equivale a 7 días de la semana. Y multiplicamos 7 por 5, 35, ¿ok?
Esos son días, 35 días. ¿Okay? Ya que tenemos esos 35 días, que son los días que le faltó al bebé de vida intrauterina, lo restamos a su edad cronológica. Como son días, lo ponemos en la columna de días, 35. Y tenemos que realizar otra resta, ¿ok? 17 menos 35. Entonces, igual no nos alcanza. ¿Qué tendríamos que hacer? Pedir un mes prestado, que lo representamos con días. 30 días. Y lo sumamos más los días que tenemos. 30 más 17. 47. Entonces, ahí ya nos alcanza. 47. Nos restamos esos 47 días menos los 35 que tenemos y nos da un total de 12. 12 días. Entonces, teníamos 10 meses de su edad cronológica, pedimos un mes prestado. Entonces, aquí en lugar de 10, como pedimos el mes, nos quedan 9 meses, ¿ok? Y aquí lo bajamos a la corregida. Y ya tenemos aquí, pues se queda 0. 0 años, 9 meses, 12 días, ¿ok? Y bueno, entonces tenemos que su edad corregida es de 9 meses, y la diferencia pues es prácticamente un mes, pero es un mes de suma importancia, ¿sí? Entonces a lo mejor cuando el bebé debe estar gateando, pues a lo mejor apenas se está poniendo en 4 puntos, entonces trabajamos nuevamente sobre su edad y su desarrollo sobre su edad corregida, ¿ok? Y vamos a hacer el último ejemplo de un paciente que pues un poquito ya más grave, ¿ok? Que igual este fue de un, bueno, es de un paciente real, que por ejemplo vamos a poner la fecha de valoración, igual hoy, mes 05 y en el día 28. Él nació en el 2017. En el mes 12 y el día 18, ¿ok? Entonces igual realizamos una resta, 28 días menos el día que nació, que es el 18, nos quedan 10 días. Los meses, 5 menos 12, no nos alcanza, pedimos un año prestado, que es representado por 12 meses. 12 más 5, o sea, los 12 meses que pedimos más los 5 que teníamos, 17. Menos aquí los 12, nos queda un total de 5. 5 meses. Entonces aquí como pedimos prestado, nos queda 2021. Menos 2017. Y por ejemplo este niño ya tiene 4 años. Recuerden que la edad corregida se saca hasta los 2, ¿ok? Y por tanto estoy poniendo solo el ejemplo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este niño fue prematuro extremo, este niño nació a la semana 24, entonces las probabilidades de supervivencia pues se disminuyen bastante, ¿sí? Y puede estar aunado a otra patología, por ejemplo, este pacientito tiene parálisis cerebral, entonces ya es algo más grave, ¿ok? Entonces él nació en la semana 24, entonces 40, menos la semana en que nació, 16, ¿ok? Son 16 semanas que le faltaron, lo queremos pasar a días, lo multiplicamos por 7. Nos da un total de 112 días, ¿ok? Que fueron los días, recordemos que le faltaron de vida
uterina, esos 112 días, vamos a restar la edad cronológica. Pues aquí tenemos 10 días menos 112, pues no nos alcanza, tenemos que pedir meses prestados, que equivalen o se representan por 30 días, ¿ok? A un mes no nos va a alcanzar, otro mes, 60 días, más 10, 70 no nos alcanza, pedimos otro mes, otros 30 días, 90 más 10, 100 no nos alcanza, tenemos que pedir otro mes. Ya van 120 días, más los días que teníamos son 130 días, ¿ok? Ahí ya nos alcanza, restamos esos 130 días menos 112, nos da un total de 18 días. Entonces, ¿cuántos meses pedimos prestado? 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 5. Entonces nos quedarían 5 menos 4. Quedaría 1. Y aquí lo bajamos un mes. Y aquí en el año no hubo problema. Entonces vean la diferencia. En este paciente pues hubo 4 meses de diferencia. ¿Ok? Aunado que pues tuvo algo más severo, en este caso parálisis cerebral. ¿Sí? Pues, por ejemplo, hoy él actualmente es un niño que pues no tiene control de cuello, tiene control de cuello, un poco de control de tronco, se sienta por lapsos. Entonces es un paciente más grave que tiene mal pronóstico para la marcha. También recordemos que si un niño no alcanza en su desarrollo, o sea, tiene 8 meses y no tiene control de cuello, control cefálico, tiene un mal pronóstico para la marcha. Es decir, seguramente va a ser un niño que no va a caminar, ¿ok? O sea, el porcentaje es bajo. Entonces, todo eso es relevante a la hora del desarrollo y pues en el impacto que va a tener el bebé, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Con estos, pues, que son 5 ejemplos que vimos. Y bueno, el diagnóstico del prematuro obviamente va de una valoración, de unos objetivos, ya saber la edad cronológica y corregida de nuestro bebé y obviamente un tratamiento. Tenemos algunas preguntas, no sé si las quiere ir corrigiendo. Ajá, sí. Dice que si siempre se pide el año completo y el mes completo. Sí, siempre se piden 12 meses, siempre se piden 30 días, nunca 31, siempre 30 y siempre 12 meses. Ok. Creo que hay otra aquí. Espera. Sí. ¿A partir de qué semana se obtiene la edad? Así, ¿a partir de qué semana se obtiene la edad corregida y la cronológica? Pues la edad cronológica se puede sacar siempre y la edad corregida si es debajo de la semana 37, ¿eh? Debajo de la semana 37, que son bebés prematuros. Si es un bebé a término, no se saca la edad corregida. Creo que esta ya la resolvió, pero dice, si mi bebé tiene 3 años y aún no camina, ¿aún puedo sacar edad y trabajar con el nivel de neurodesarrollo? Bueno, si tiene 3 años y no camina, a lo mejor tiene ya algo más grave, ¿ok? Porque pues la etapa de la marcha y la bipedestación independiente se realiza como habíamos visto, aquí a los 12 meses, el bebé bueno, el niño se empieza ya a parar por sí solo y de ahí progresa a la marcha independiente, ¿ok? Si ya tiene 3 años y no realiza eso, pues ya va muy desfasado en su desarrollo y se tendría que valorar acudir con un médico y ver si tiene alguna otra patología más grave o ver qué pasó en su desarrollo, a lo mejor se estancó y trabajar sobre
pues, en donde esté. No sé si el niño se siente o gatee, entonces habría que evaluarlo mejor para establecer en qué fase estimularlo. Ok, hasta ahora son esas preguntas y bueno, ahorita se manda o estén atentos a lo que es la palabra para su evaluación y si tienen más dudas las pueden ir dejando en el chat. Puede continuar, licenciado. Muchas gracias, Andy. Y bueno, ya que tenemos bueno, la edad cronológica, la edad corregida, pues hay que medir el nivel del desarrollo del niño, ya sea con tablitas o con escalas que son muy específicas, y en dado caso que si el niño es sano y no tiene tanto retraso en su desarrollo, pues nada más se trabaja sobre sus etapas de un desarrollo normal, ¿ok? De acuerdo a su edad corregida. Si ya se determina un grado de discapacidad más grave, pues hay que ver qué discapacidad es, en dónde está su nivel de desarrollo, y ya se trabaja sobre eso. Pero pues obviamente este es la parte del impacto que va a tener el bebé si tiene alguna discapacidad más grave. ¿Okay? Bueno, en niños prematuros hablamos de que puede haber algún daño a nivel neurológico, y en la bibliografía se comenta que un cerebro dañado pues no es un cerebro completamente muerto, que nos va a llevar al siguiente punto, que es la plasticidad o neuroplasticidad. ¿Okay? Todos desarrollamos esta parte de neuroplasticidad, que se define como la capacidad inherente y dinámica que tiene el sistema nervioso para modificar procesos básicos de su estructura y función como mecanismo de adaptación a variaciones del entorno, tanto fisiológicas como patológicas. Existen tres tipos de plasticidad que ahorita vamos a ver. Una es la del desarrollo, que siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, si yo soy diestro y quiero escribir con la mano, con la zurda, o desarrollar esa habilidad, pues trabajamos sobre plasticidad del desarrollo, sobre una habilidad nueva. Lo mismo pasa si yo quiero, no sé, tocar un instrumento musical y decido aprender a tocar mejor el piano, pues el desarrollar esa habilidad nueva, pues todos las desarrollamos. ¿Okay? Y también es la de un nivel de maduración normal, es decir, que el cerebro no ha sufrido ningún daño. Es decir, el bebé sufre su plasticidad del desarrollo de acuerdo a la etapa y a los meses establecidos. ¿Okay? La plasticidad, bueno, aquí nos interesa la plasticidad reactiva, porque es la plasticidad que intenta compensar algún daño pues, en el sistema neurológico. ¿Okay? Es decir, si el niño fue prematuro o tuvo algún daño más cerebro, trabajamos sobre la plasticidad reactiva. Posteriormente, pues hay que realizar una evaluación del sistema nervioso central, y bueno, ya una evaluación de observación, pues es algo que se llama movimientos generales, que movimientos generales son movimientos que realiza un bebé, que de acuerdo a su edad se clasifican en retorcimiento, inquietos o dirigidos. Es una valoración simple que puede observar la mamá, porque pues si el niño es prematuro, entonces por ahí tiene un impacto en su desarrollo del niño. Es decir, si el bebé a los 6, 9 meses o semanas, el bebé no tiene movimientos de retorcimiento, serpenteo, es decir, de esa forma todo su cuerpo, sus brazos, y ya a lo mejor va a cumplir 2 meses y no realiza nada de esos movimientos, pues algo está mal en ese bebé y hay que llevarlo a valoración. ¿Okay? Los que siguen son movimientos inquietos o enredadores. Estos movimientos se dan entre los 3 y 5 meses. ¿Sí? En esos meses el niño ya debe tener control de cuello, cuello cefálico, empezarse a girar. ¿Okay? Entonces, si detectan que su bebé no se mueve en esas direcciones o no gira, pues hay que llevarlo a valorar. ¿Okay? Posteriormente, esos siguen los movimientos dirigidos, que seguramente es posteriormente al mes 5 y para adelante. ¿Okay? Un movimiento dirigido es si yo quiero tomar un objeto, por ejemplo, una taza de café, yo me dirijo hacia ese objeto, lo tomo y lo dirijo hacia mí. ¿Okay? Un niño, como lo puede ver reflejado, que se lleve algún objeto que a él le guste, pues comúnmente a la boca, que sería la línea B. ¿Okay?
Entonces, por ejemplo, si el niño tiene o el bebé tiene 6, 7 meses y no se lleva un objeto o no agarra un objeto, lo sostiene, lo lleva a la línea media, en este caso a la boca, pues algo está mal en su desarrollo o tiene un retraso global o tiene algún riesgo de daño neurológico más severo. Entonces es importante observarlo, detectarlo y si ven algo raro, pues ir con el médico. Como comentábamos, pasa mucho esto, que tiene impacto en el desarrollo. Muchas veces acuden ya a una valoración o a estimulación muy tarde, ¿ok? Entonces la intervención se tiene que realizar lo más pronto posible para no perder tiempo en sus etapas del desarrollo del bebé. Entonces, el impacto social o familiar a veces tiene mucho que ver, porque pues comúnmente se hacen expresiones de no, el niño está bien, hay que darle un poquito más de tiempo, pero ya fueron 3 meses y el niño no se sienta. Entonces eso impacta mucho en el desarrollo, ¿sí? Entonces nos ha tocado ver que llegan niños a lo mejor 8 meses, 9 meses y el niño no tiene control cefálico y dejan pasar todo ese tiempo porque pues les dicen que en algún momento lo van a hacer por mala información y entonces cuando el niño ya debe estar gateando pues no realiza, ha perdido muchas etapas del desarrollo y pues se pierde una intervención temprana de estimulación ya sea motora, cognitiva, sensorial. Entonces, como palabra clave vamos a dejar neurodesarrollo. Y bueno, existen otros términos que ya tienen que ver más con la intervención, pero igual es parte de una valoración que tiene que ver con variación espacial y variación temporal, que tiene que ver con movimientos, ¿ok? En ciertas direcciones del bebé. La variación especial es movimientos que hace el bebé de sus articulaciones, por ejemplo, extensión, abducción, aducción. Y la variación temporal tiene que ver con la velocidad de esos movimientos, qué tan rápido los hace en diferentes direcciones y bueno, también se evalúa cómo se puede observar en un bebé si el bebé cambia de dirección, o sea, se lleva la mano a la boca y después que deja el objeto y cambia de dirección o que ir hacia otra. Entonces ahí se evalúa en qué dirección y con qué velocidad lo realiza. Bueno, existe una tablita para ver si son normales, moderados, si son anormales, ¿ok? O si están totalmente ausentes y se representan con signos de más, ¿ok? Pues ya es una valoración pues, más específica. Y bueno, ya esto ya parte más de una intervención, pero pues hay que tener expectación, exploración y pues experiencia en el niño, ¿ok? Bueno, el personal médico, fisioterapeutas pediátricos, la forma de estimular al niño pues siempre es con entornos enriquecidos, es decir, en un ambiente que favorezca las actividades cognitivas, sensoriales, motoras del niño, siempre fomentando la actividad activa, no pasiva, y para eso hay que encontrar estrategias y adaptarlas de acuerdo al niño, ya sea sano, con retraso global o con alguna discapacidad muy establecida. Y obviamente involucrar, pues, obviamente a la mamá, al papá, a los familiares o al entorno en el que se encuentre. Es decir, adaptarlo a su lugar de casa. Bueno, el niño necesita jugar para desarrollarse. Es muy importante realizar, si el niño tiene un retraso global del desarrollo, ya trabajar con la edad corregida y trabajar con el juego, ¿okay? Para fomentarle pues, motivación a realizar actividades. El niño puede tener dificultades, entonces hay que trabajar y adaptar esas dificultades y adaptarlo al niño. Y pues ya de ahí hay que progresar, hay que el niño se exprese, comunicación, hay que trabajar de manera disciplinaria con el equipo médico de lenguaje, física, ocupacional, psicología si necesario y de acuerdo a su edad cronológica o corregida del bebé. Y bueno, se puede hacer una terapia de estimulación, pero pues también hay otras opciones como equinoterapia que tiene que ver con caballos, se puede hacer hidroterapia que tiene que ver con el medioterapia en agua, terapia asistida con algunos otros animales también se puede hacer, o hay que buscar alguna herramienta que facilite la motivación del bebé, ¿no?
Y pues, hacerlo simple, ¿ok? Hablamos de, generar estímulos al bebé de diferentes formas, pero lo más simple posible para que le genere, tratar de llegar a la etapa cronológica del niño. Y creo que sería todo, no sé si hay alguna duda más. Bueno, ya se puso la palabra clave y los ponentes tienen algunas dudas sobre el tema. Entonces se van a ir poniendo la duda, se la voy leyendo y usted contesta, ¿va? Bueno, nos dice que excelente ponencia, gracias por su tiempo y tan gran tema, muy bien explicado, abrazos desde Panamá. De acuerdo con su experiencia, ¿qué tanto cambia la edad corregida con los hitos del desarrollo? Híjoles, pues depende del caso, pero sí llega a haber casos que están muy desfasados de su edad cronológica normal a su edad corregida, es decir, de 2 a 3 meses, tiene que ver mucho con qué tan prematuro fue el niño, y después tiene que ver mucho con el apego ya cuando llegan a estimulación, tratamiento, con el apego al tratamiento de los familiares. Solamente se le realiza la enseñanza a los familiares o quien acuda con el bebé a terapia, pero pues nosotros solo guiamos al bebé. Sin embargo, acá que yo trabajo, pues se les da cierto número de sesiones, se trabaja con ciertos objetivos. Posteriormente, los familiares tendrán que realizarlo en casa, ¿sí? A veces el niño no avanza porque pues, no se realizan los ejercicios de manera constante. Y el otro tiene que ver con pues, las capacidades del niño. Sí, hay niños que pensamos que van a mejorar mucho y terminan por no mejorar, y hay niños que pensamos que, sí que no van a mejorar y terminan mejorando. ¿Okay? Entonces ahí ya va más de las habilidades y capacidades del niño y que siga qué tan capaz es de adaptarse a los ejercicios y a su desarrollo. Pero varía mucho, de ser muy individualizado, pero sí hay niños con bases muy grandes. Ok. Lo felicitan por el tema y nos pregunta qué tan rápido podemos corregir o mejorar ese retraso al sacar la edad corregida. Si es un retraso global mínimo, por ejemplo, supongamos que estamos hablando que la edad corregida se saca por debajo de la semana 37, si el niño nació en la semana 36, le faltaron muy pocos días de vida intrauterina, entonces comúnmente en esos tienen un desfase, son niños sanos, además tienen un desfase en alguna etapa del desarrollo, entonces se alcanza con estimulación, se alcanza bastante rápido. O sea, si los familiares hacen el tratamiento y son constantes, pues estamos hablando a lo mejor de 1 a 4 meses que se alcance su desarrollo normal de acuerdo a su edad cronológica. Ok, nos preguntan que cuánto tiempo pasa para alcanzar la edad cronológica respecto a la edad corregida y en cuanto a neurodesarrollo. Entonces, lo que comentaba ahorita, que comúnmente si no son muy prematuros, o sea que sea de la semana 30, de las últimas semanas, de la 34 a la 37, y el niño es sano, nada más tiene retraso en sus etapas del desarrollo, con la estimulación correcta, con el apego al tratamiento. Regularmente depende de las capacidades del niño, pero se logra con buen apego entre 1 y 4 meses, más o menos, en alcanzar, incluso un poquito más, pero sí puede llegar a alcanzar su edad cronológica. No, ya en prematuros más extremos, pues es complicado, ¿no? A veces siempre queda como desfasado 1 mes o 2, pero pues van alcanzando o van cubriendo las etapas. El objetivo es que el niño, aunque tenga la edad corregida, vaya cubriendo las etapas, ¿no? Aunque se tarde un poquito más. Pues, por ejemplo, hay niños que se tardan en caminar hasta los 3 años, ¿no? Pero logran
esa etapa, ¿no? Entonces ahí hablamos de un desfase de prácticamente 2 años, pero al final pues se logra, ¿no? Entonces hablamos de 2 o 3 años de terapia, ¿no? Pero son a lo mejor prematuros extremos. Si no es prematuro extremo, a lo mejor no es tanto, a lo mejor meses o incluso un año, ¿no? Varía mucho pues, de la semana y del paciente. Acelerar esas etapas perdidas afecta al bebé y en qué niveles. Y bueno, le mandan saludos desde Cuba y lo felicitan por su ponencia. Bueno, acelerar esas etapas, si hablamos de un bebé sano que va cumpliendo todas sus etapas normales, digo, hay niños que no necesitan estimular, o sea, un niño sano, o sea, a veces va cumpliendo las etapas antes de pues, los valores de referencia, por eso a veces dice que traen, comillas, que traen otro chip, o sea, porque van cumpliendo o están a veces sin estimulación, etapas mucho antes, ¿no? Ahora, si las aceleramos, pues hay que ver y hay que trabajar con estímulos, no generar estímulos hiperreactivos al bebé si es un niño sano, ¿ok? Porque pues lo va a hacer más inquieto, lo va a hacer que no se concentre en una actividad, sus periodos de atención van a ser más cortos, entonces habría que trabajar sobre eso, ¿eh? Si hablamos ya de un niño que le van a sacar su edad corregida, pues lo que buscamos es no acelerar esas etapas, pero sí que las vaya cumpliendo, ¿no? Hay niños que intentamos que las vaya cumpliendo y no las va cumpliendo, todavía tienen más retraso digamos, del retraso, o sea, se saca la edad corregida, pero todavía va más desfasado, ¿no? Entonces, en esos niños, pues sí buscamos acelerar las etapas o por lo menos que llegue lo más pronto posible a cumplir cierto nivel de maduración, ¿no? Entonces, en niños sanos, pues sí hay que no generar tantos estímulos reactivos, en niños ya de edad que hay que sacar la edad corregida, hay que buscar alcanzar un nivel de maduración. Bueno, creo que serían todas sus preguntas, porque ya no hay más en el chat. Y bueno, estén al pendiente del método evaluativo que se va a hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Y sería todo de nuestra parte. Le agradecemos a usted, licenciado, por darnos la ponencia y por el tema. No, gracias a ustedes.